Quiero leer Isaías capítulo 43 y este versículo de Isaías 43 nos habla de cosas que van a ser importantes en este momento de crisis. Isaías 43:1 dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Es importante acerca de este pasaje comprender que nosotros vamos a caminar sobre las aguas y sobre el fuego, pero no nos vamos a esconder. Vamos a caminar en medio de esto con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros. Padre Celestial, oramos delante de ti y pedimos por nuestra nación, por nuestro liderazgo. Oramos, Señor, para que tú levantes un estándar de justicia sobre la maldad. Señor, oramos para que tú levantes la verdad en contra de esta marea de engaños, Señor. Padre, oramos para que tú llenes nuestra iglesia, llenes tu pueblo, llenes nuestra nación y le des poder a tu iglesia, Señor, para no tener miedo, porque no nos has dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Señor, clamamos a ti para que libres a los oficiales del gobierno de ser títeres en manos del enemigo y que les des el valor que se necesita para estar en contra de los medios de comunicación y sus mentiras. Señor, ayúdanos para que nosotros como iglesia podamos levantarnos con verdad, Señor. Ayúdanos para que tu palabra nos ayude, Señor, nos dé entendimiento y nos dé revelación. Señor, te pido por el ministerio de tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la ciudad. Señor, ministra a nuestras necesidades. Señor, recuérdanos quiénes somos en ti. ¿Quiénes nos has hecho, Señor? Y te pido que me des el poder para hablar. Como aquel que habla los oráculos del Señor. Ayúdame a hablar en tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. So, 1 Peter chapter 2. As we continue our study Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2. Seguimos en nuestro estudio de Primera de Pedro, como el Señor está preparando a su pueblo para tiempos difíciles que vienen. Y mientras leemos, quiero que piensen en estas preguntas. ¿Cómo contestarías a estas preguntas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esa es la primera pregunta. ¿De dónde has venido? ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué es lo que le da significado a la vida? ¿Y a dónde irás cuando esto termine? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios vivía en un templo hecho por los hombres, como leímos en Primera de Pedro 2:5.
dice que Dios nos usa a nosotros para ser creyentes, para ser como bloques que van construyendo este templo, esta casa del Señor. Dios está construyendo su casa. Nosotros somos como piedras vivas. Y de la resurrección de Cristo hasta nuestros tiempos es el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia significa que Dios está en la iglesia, en su pueblo. La iglesia no es este edificio, porque a veces decimos vamos a la iglesia y nos referimos al edificio, porque aquí es donde nos reunimos, pero la iglesia en realidad somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo porque Él vive en su pueblo. Y Dios es el que construye este templo. Vamos por favor a Mateo capítulo 16 y vamos a leer el verso 18. Jesus, speaking to Peter, said, I also say to you that you are Peter. Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi templo espiritual, mi familia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, los poderes demoníacos nunca van a vencer a la iglesia o el avance de la familia de Dios que Dios está construyendo. ¿Cuál es la roca que a la que Dios se refería? Vamos un poquito atrás al verso 15. Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús responde en el verso 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, Jesús es, o sea, Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él era la piedra. Aquel que crea en Él, Él es la piedra viviente. Sobre esa piedra edificará el Señor su iglesia. Ese es el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Regresando a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Therefore, to you who believe, like Peter did when he confessed that Jesus, you are Para the ustedes King, los Messiah, the creyentes, Son of God. los que creen en el Mesías, en el Hijo de Dios, ustedes que creen en eso, esta piedra es preciosa, porque no hay nada más valioso para los creyentes que Jesucristo. No puedes imaginarte algo más valioso que Él. Pero para los incrédulos, para los desobedientes, para los que no creen, hay un contraste aquí. Ellos no creyeron, ellos ignoraron o rechazaron el Evangelio. Entonces, para ellos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. En contraste, para los creyentes que aprecian a Jesús, aquellos que no lo recibieron, aquellos que dijeron, no queremos a Jesús, Él no nos sirve. Ellos tal vez podrán decir, bueno, qué bueno que tú crees, pero eso no es para mí. Y rechazar a Jesucristo no es solamente expresar una preferencia. El no creer en Jesucristo es un pecado en contra de Dios, en contra del diseño de Dios para tu vida y rebelarte en contra de el centro del propósito que tiene Dios para ti. Porque ese propósito es Jesús. Los seres humanos fuimos creados para ser uno en unidad con Jesucristo y para vivir siendo Cristo el centro de nuestra vida,
Es como cuando un carro se hace para correr con gasolina, no puede correr o no puede andar sin combustible. Y va a estar allí a un lugar, a un lado del camino sin caminar. Tal vez puede ser un carro perfecto mecánicamente. Abre las puertas, te sientas, tal vez puedes tocar el claxon, abrir y cerrar las ventanas. Tal vez puedes mover el volante e imaginarte que vas hacia adelante, pero sin combustible en el tanque, este carro nunca va a ser o nunca va a funcionar como fue fabricado, para lo que fue hecho. Nosotros, de la misma manera, como seres humanos, sin el Espíritu Santo, sin Jesús, nunca podremos funcionar como Dios quería que funcionáramos desde el principio. Nosotros hemos sido creados por Él y para Él. Y vamos a fracasar en encontrar propósito en nuestra vida sin Jesús. Porque Jesús es la respuesta básica a esas preguntas esenciales de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué le da significado a mi vida? ¿Y a dónde iré cuando esto termine? Sin Jesús, no tienes las respuestas a estas preguntas. Pedro citó de Salmo 118, 22, lo que habla proféticamente del rechazo de Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Aquí se habla de estos constructores que están examinando todo lo que tienen para construir, todas esas rocas que tienen ahí para su proyecto. Y muchos constructores ven a Jesús, pero no piensan que es útil para lo que están construyendo. No, esto no sirve para lo que yo busco en mi vida, por ejemplo. Y primero que nada, cuando leemos que esta piedra que desecharon los edificadores, esta piedra es aquella que debe de ser lo principal, porque Dios está construyendo tu vida. Jesús está construyendo su iglesia. Así que, ¿quiénes son estos constructores? ¿A qué se refiere con estos constructores o edificadores? ¿Y qué están edificando? Bueno, una de dos, o rendimos nuestra vida a Dios y dejamos que Dios nos dé la forma que Él quiere, que Dios nos moldee como Él quiere, o número dos, lo rechazamos y no dejamos que Él tenga nada que ver con nosotros, y entonces nosotros nos convertimos en los edificadores de nuestro propio destino y tratamos por nuestros propios medios sin Cristo de construir nuestra vida. Construimos entonces una sociedad para vivir, tratamos en balde de construir una vida con significado y con satisfacción sin Cristo. Y todo este caos político, todos estos conflictos que vemos aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, es porque mucha gente está tratando de construir una sociedad donde ellos puedan estar felices, pero no están de acuerdo en qué es eso que los va a hacer felices, qué es aquello que va a construir una sociedad saludable y feliz. Recuerden lo que Pedro está comunicando en esta epístola. Son verdades, fundamentos que si nosotros abrazamos, van a prosperar aún en medio de la persecución.
to build us individually. Así que, the como way he cristianos, chooses, tenemos la and to opción build his church the way he de que chooses, and Él to build escoja our sobre nation nosotros according to y his que Él will, construya su or iglesia we try to do the building y ourselves. que We Él make haga ourselves lo the que quiere en builders, nuestra vida the o way that we think is tratar best. nosotros en nuestras fuerzas y In a Matthew construir chapter nuestra 16, propia verse vida 18, which como mejor we nos read, parezca. Jesus promised Pero en Mateo that the 16, powers of 18, hell Jesús would not prometió prevail que los against the poderes church that he is del infierno no But he gave prevalecerían no such contra promise su for iglesia. whatever it is that we choose to build. In fact, he promised De that hecho, what we Dios build prometió would not stand, but would be destroyed que by the trials of life and destroyed by God's todo judgment. aquello que nosotros construyéramos en nuestras fuerzas Matthew no chapter duraría, 7 sino que sería and verse em, 24 to destruido en el 27. juicio Turn de with me Dios. there. Matthew Vamos por chapter favor a 27. Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. Matthew 7. And we'll begin reading in verse 24. Vamos a empezar a leer en el capítulo 7, verso Therefore, whoever 24. hears these sayings of mine, Jesus said, Por tanto, and does them. todo el que me oye estas palabras y las You hear pone en what Jesus is práctica, saying, and you believe it. You believe the gospel. You believe o sea, this la good news. creen estas I buenas will nuevas liken him to a y las pone wise en man práctica, es who como has un hombre built his house prudente on the que rock. construyó su casa sobre la And the roca. rain descended. Notice what he built his house on? The rock. Fíjense, construyó su casa sobre la roca, sobre The Cristo. rain descended. Cayeron The las floods lluvias, came, crecieron los and the ríos y winds soplaron los blew and vientos beat on that y house. azotaron That's aquella talking about casa. the troubles in life, the Está problems hablando that- de the los chaos, the problemas, de crisis that las comes in life. crisis It que blew vienen and a beat las against vidas that de las house, against personas. that individual, Azotan aquella church, casa, aquella against that vida, society. aquella iglesia, aquella and sociedad. it did not fall. Pero con todo, For la it casa was no se founded derrumbó on porque estaba Jesus cimentada Christ, sobre la founded roca, on the rock. Jesucristo. Verse 26, but everyone who hears these sayings 26, of mine pero todo el and que does me not oye do estas them, palabras rejects y no that las rock, pone en práctica rejects that o las cornerstone, rechaza, casts it aside, will be like rechaza a esta foolish piedra man who angular, built his house on the sand. no obedece, And the es rain como descended, the floods un hombre came, and the insensato que winds construyó blew su and casa beat sobre la on that arena. house, Cayeron las and lluvias, it crecieron los fell, ríos, and soplaron los great vientos was y its fall. azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su This ruina. parable Esta doesn't parábola apply only to no the se aplica building of our solo own life, a la or the construcción building of de nuestra the propia family of God, vida the church, o but it la also applies to construcción the de building of la iglesia, society, the sino building también a of la a nation. sociedad, a la Psalm nación. 127, verse 1, the Salmo psalmist said, "Unless the 127, Lord builds the 1 house, dice they que si el labor Señor no in edifica vain la who build casa, it. en vano Unless se the enfuerzan Lord los guards the albañiles. city, Si el Señor the no cuida la watchman ciudad, en stays vano awake hacen in guardia vain." los This vigilantes. applies to us personally, Esto this applies to our se society. aplica a nuestra Jesus vida, pero Christ también has a to be the nuestra bedrock. The sociedad. word of God has to be El the Señor foundation. Jesús tiene que ser all nuestro in vain fundamento, in the storms o si no, of todo life. lo que hagamos será en vano. And that is Cuando the las danger of our tormentas nations, nos our azoten, nations that- todo va a Western acabar. nations that Las have turned away naciones, from God, turned away from the truth, rejected nuestras naciones han rechazado al gospel. Señor, poco a poco han ido rechazando cada vez más al Señor the scriptures in general. y las escrituras, Back to 1 Peter y vemos lo que chapter 2. está sucediendo. Our nations Regresando are a in Primera de danger Pedro of total collapse 2:7, nuestras because we've naciones lost están our foundation. en riesgo de colapsar totalmente porque hemos perdido de vista Churches nuestro that have fundamento. rejected Hay muchas Bible, iglesias que han rechazado la Biblia, emphasis on the que gospel han are in danger of rechazado collapse. Individuals who reject el Evangelio. Hay individuos que han rechazado a Jesucristo y todos ellos están en riesgo de 1 destrucción. Peter chapter 2 verse 7 says that the stone which the builders rejected Primera de Pedro has become 2:7 the dice chief que cornerstone. They para nosotros rejected los it, creyentes esta thinking piedra it's es nothing. This preciosa, means to pero their para great los shock and incrédulos dismay, esta piedra que Jesus, desecharon the los very constructores thing ha llegado a ser la that piedra I angular. rejected is worthless. The very thing that I thought I don't need, it's an encumbrance, it's in the way, it's not Aquello que essential. nosotros hemos pensado, In the que estas end, personas it's han going to prove pensado to que be the most important les and estorba, que no sirve absolutely para essential nada, ingredient es for life. aquel ingrediente esencial para la vida. No vieron el valor de Jesús y lo rechazaron. Lo rechazaron porque pensaron que no era necesario para su
felicidad y para su éxito. De hecho, ellos pensaron que era algo que les estorbaba, que era un estorbo el Señor Jesús. Pero con horror se van a dar cuenta que aquello que rechazaron era en realidad la piedra angular, la piedra esencial para su vida, ese elemento sin el cual un edificio no puede permanecer de pie. Y se van a dar cuenta al final con horror que rechazaron lo más valioso. Es como aquel tonto que ya se va de vacaciones a un país tropical, pero se rehúsa a llevar su pasaporte con él y dice, no lo necesito. ¿Para qué necesito el pasaporte? Para ir a divertirme. Pues cuando llegas al aeropuerto, todo ese dinero que gastaste va a ser un desperdicio porque no vas a poder abordar ese avión sin pasaporte. Lo mismo aquí. Todo lo que has perseguido en la vida, todo aquello en lo que has gastado tu energía, tu vida, todo va a ser destruido por el juicio de Dios. Y aquellas palabras horribles que uno no quiere escuchar, estas personas que lo rechazaron van a escuchar: aléjate de mí, maldito, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Todo va a haber sido en vano por haber rechazado a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Segunda parte, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Una piedra de tropiezo es una piedra que causa que te caigas cuando vas corriendo, que causa que te caigas y entonces eres descalificado en la carrera. Es algo que no deja que logres lo que querías. Si tú echas a un lado a Jesús y dices que no es importante, vas a fracasar. También dice que es una piedra de ofensa. Significa que mucha gente va a ser ofendida por él. Muchos van a rechazar la idea de que Jesús debe tener el lugar primordial en tu vida y en cualquier cosa que hagas. La mayoría de la gente cree en alguna forma de Dios. Y si tú hablas de Dios con esta clase de persona en una forma generalmente ellos están bien, pero tan pronto como empiezas a mencionar a Jesús, mucha gente reacciona ofendida en contra de Jesús. Algunos van a creer y algunos van a abrazar a Jesús y sus vidas van a ser cambiadas por él. Y muchos van a proclamar a Jesús como la respuesta, como el significado de sus vidas. Pedro dice, está citando el Antiguo Testamento, hablando acerca de la piedra angular. Está diciendo que Jesús iba a ser rechazado por algunos. El hecho de que esta reacción fue profetizada de antemano revela que el rechazo era parte del plan de Dios.
Dios estaba revelando a través de sus profetas lo que iba a suceder. Y a esto se refiere la última parte del verso 8, donde dice que tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Esto es parte del plan de Dios. Pero gracias a Dios que Dios es misericordioso y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor siempre nos da una segunda oportunidad. Tal vez en el pasado rechazaste a Jesús, pero hoy tienes una segunda oportunidad de ser salvo. El Señor nos da dos opciones: confiar en Él y ser parte de su casa, de su familia, o rechazarlo y fracasar en tu propósito en la vida. Si tú persistes en rechazar a Jesús, vas a ser echado de su presencia para siempre. Y ese es parte del plan y propósito de Dios. Jesús es descrito como una piedra de tropiezo, una piedra de ofensa. Y el Señor Jesús está allí a lo largo del camino de toda la humanidad, para salvación o para tropiezo. Cada persona que encuentra a Jesús en el camino cambia su vida radicalmente, unos para salvación y otros para destrucción. Nadie puede simplemente atravesarse con Jesús y quedar sin cambio. Toda la gente va a ser cambiada por este encuentro con Jesús. Si abrazas a Jesús, te conviertes en parte de su familia, o si te ofendes y lo rechazas, tú vas a quedar fuera de esta familia y nunca vas a encontrar respuesta a estas preguntas básicas de tu vida, porque Jesús es la respuesta a todo lo que tu corazón desea. Este mundo está hecho un desastre porque ha rechazado a Jesús. Vamos a seguir leyendo el verso 9. Pero ustedes, en contraste, digamos, pero habla de un contraste. Está hablando de la iglesia. Pero ustedes, iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Atrás en el capítulo 1, verso 2, los creyentes son descritos como elegidos de acuerdo a la presencia de Dios, aquellos que son una generación escogida. ¿Eres creyente en Jesucristo? ¿Te acuerdas el día que tuviste que tomar una decisión, confiar en Jesucristo para que te salvara de tus pecados? ¿Te acuerdas de ese día cuando tú reconociste a Jesús como la autoridad de tu vida? ¿Te acuerdas que tuviste que tomar una decisión? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas haber tomado esa decisión? Como Josué dijo en Josué 24:15, elijan ustedes este día a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero cuando nosotros nos vemos en esta necesidad de confiar en el Señor, sabemos que el Señor nos está atrayendo hacia Él. Él remueve los obstáculos para que tú como creyente creyeras. Convertirse en un cristiano es como caminar hasta una puerta y ver esta puerta con el letrero que dice:
whosoever will, let him aquel take que the water of quiera, life freely. venga, It's Revelation 22, venga y 17. tome gratuitamente del So agua you de la choose vida, freely como to dice respond to that la invitation. palabra. And you entered through Así that que door of si tú faith. vienes But upon libremente y entering in respondes a and esta drinking invitación freely of the y water entras a of life, través de Jesus esa Christ, you puerta, noticed another sign hanging on the entonces inside of the serás door libre. through which you had come, which read, "You Pero did not choose me, but I chose cuando you." entras por esa puerta y tomas de esa agua, agua viva, notas que hay otro letrero allá dentro de ese lugar y dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, según Juan This verse 15, describes the new 16. identity of those of us who Ahora have el put our verso faith 9 in Jesus describe Christ. esta nueva identidad que tenemos aquellos que bebimos de esta agua de vida. Vamos a leer este verso que contesta las preguntas más básicas de la vida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué le da a tu vida significado? ¿Y a dónde irás cuando esto termine? Eres una generación escogida, un linaje escogido. Algunas Biblias lo traducen como una raza o como un pueblo o como una generación o un linaje, es decir, alguien que tiene un ancestro común, como el pueblo de Israel. Todos descienden de Israel. Primera de Pedro 1, 3 y 23 nos dice que nosotros somos elegidos por Dios porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Es decir, nosotros nacimos en la familia de Dios y por ese hecho hemos sido puestos en el linaje de Dios. Somos un pueblo, un linaje o descendientes de Dios. Tenemos un mismo ancestro que es Dios. Le pertenecemos a Él y Él es el Padre común de todos nosotros, los cristianos. La siguiente descripción de nuestra identidad es que somos un sacerdocio real. Dios es el Rey de Reyes y nosotros estamos a su servicio. Solo los sacerdotes en el Antiguo Testamento podrían entrar al templo de Dios. Pero si no eras sacerdote, entonces no podrías acercarte. Pero ahora, de acuerdo a Hebreos 4:16, cada persona que ha nacido de nuevo puede acercarse confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitamos. ¿Te acuerdas de ese verso, Hebreos 4:16? Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? ¿Te has preguntado qué es el trono de la gracia? Ese es el trono de Dios. El trono de Dios que se representa por el arca del templo. Es el lugar santísimo del templo donde nadie podía acercarse, solo el sumo sacerdote, y eso una vez al año. Esa era la semilla de poder y de autoridad donde estaba el trono de la gracia. Es el lugar santísimo. Hermanos y hermanas, en Cristo nosotros tenemos ese privilegio de acercarnos a aquel que está sentado en el trono. Nosotros, hijos de Dios, ustedes, hijos de Dios, tienen ese privilegio, tienen esa autorización de acercarse a la presencia del Rey de Reyes y decir, Señor, tengo una necesidad. Y eso es importante que lo recordemos. Nos acercamos a tiempos peligrosos, pero siempre tendremos acceso
al Rey de all Reyes that we need y obtendremos de Él todo lo que necesitemos para cumplir esa tarea a la que Él nos ha In llamado. the New Testament, En el Nuevo ever since the death Testamento, and resurrection of desde Jesus la muerte y Christ, resurrección de there Jesucristo, are no longer ya no any hay leaders who are líderes called priests, en la iglesia que se llamen sacerdotes. according to the Bible. De acuerdo a la Roman Biblia, Catholic Church la and Iglesia others Católica are in Romana violation of this New Testament están teaching, violando this New Testament este truth. principio Bible del Nuevo teaches us that Testamento, all born porque la again Biblia believers dice que have now todos been los made creyentes to be priests. somos sacerdotes. Pastors are not Los priests pastores no son any sacerdotes, more than you are priests. I mean, we're all priests, es but decir, it's no not son más distinct from you. sacerdotes I, as a pastor, que am a ustedes. priest. No. I'm a priest, you're a priest. We're all Yo, priests. There are como no diciendo, yo separate soy class of pastor y priests soy anymore. We've sacerdote, all been pero made ustedes también priests. son sacerdotes porque somos un Pastors sacerdocio santo delante Don't de have Dios. special access to God. Los pastores no tenemos There's no un acceso duties especial that a I can Dios. do as a No pastor hay that cosas you que yo cannot do, puedo that you're not hacer allowed como to do. pastor, pero ustedes no pueden That includes hacerlo. baptism, Y eso incluye el communion, bautizo, la prayer for the sick, comunión, teaching la the oración word of por los God, enfermos, enseñar la palabra de Dios, forgiving the sins of others, el perdón de los etc. Pastors have pecados. a leadership role. Los They're pastores given authority tienen to lead the un church, rol but de there is no liderazgo, single tienen ministry cierta that a pastor autoridad can para do guiar la that anyone iglesia, else in the church pero couldn't do equally authoritatively nada and más. effectively. No tenemos otra cosa especial que los So if you demás find hermanos no yourself pueden alone hacer. and in a Así difficult que si situation, te sientes solo en remember una situación that you are now difícil, a priest. recuerda que tú eres un sacerdote autorizado para ir Our a la identity presencia as de believers Dios. is next Nuestra described in identidad verse 9 como as a creyentes se holy describe nation. en el verso 9 como una Repeatedly in nación 1 Peter, we have santa. seen that since putting our faith in Christ, we are now Cuando foreigners nosotros here on this earth. pusimos nuestra That doesn't fe en mean that we're Cristo, nationless. repetidas ocasiones se nos dice aquí en Primera de Pedro que nosotros nos convertimos en peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ya no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Y Jesús es nuestro Rey. That makes us different. That makes us different Eso nos hace diferentes, in a good way, though. en una buena forma. I thank God when I look at what is going on in our nation. Cuando I Dios thank ve lo God que that sucede I am a citizen en nuestra of a different nación, nation. And the destiny of this Dios nation nos is not recuerda my que destiny. nosotros somos The ciudadanos destiny de of otra nación. America is not the Nuestro destiny of destino Christians living in America. No es We belong to a different nation. We el de have estas a naciones future como América. with a king. Nosotros tenemos otro And we will rey. rule and reign with him Nosotros estaremos forever. con ese rey y reinaremos con Then él we are para described siempre. next as his own special Nosotros people. somos descritos también como su pueblo, That is su powerful. pueblo especial. That is powerful. When you understand who he Somos is. pueblo adquirido por It does Dios. not matter what your background was. It doesn't Y matter no what importa your history was. It ¿Cuál es tu doesn't historia? matter No how many importa things lo you que are hiciste ashamed of in the antes, past. no importa toda You la are vergüenza now, que, through Jesus que cargabas Christ, en el his pasado, own ahora special people. eres una And you are not less parte de special un than pueblo anyone else. especial No para matter Dios. what your past, you Y no are his importa own special cuál haya sido tu pasado, tú eres especial, porque Now, ahora these are eres all parte del expressions pueblo that used to especial de apply only Dios. to the people of Israel. But when Israel Antes se rejected aplicaba their al pueblo de Messiah and Israel, crucified pero him, their cuando el status pueblo de as God's Israel, own special people was put on hold. It wasn't cuando done away Israel with, negó a but it was Jesucristo, put on hold. hagan de cuenta And que that privileged esta role has historia been de given Dios con Israel se to the puso en church. pausa. No ha acabado And con God is ellos, not pero está done en with pausa. Israel. Dios no ha There's a acabado con future for Israel, Israel. porque hay He's un going to futuro para el resume pueblo his de dealings with the Israel. nation El of Israel. Señor They va a have an integral continuar part in his
la prophetic forma en la future. que va a tratar con But the Israel en church, un futuro, consisting of pero la both iglesia Jews and Gentiles who put their faith que, in Jesus que Christ, consiste have en been judíos y placed into this gentiles special que han place of puesto su blessing fe en until Jesús, the fullness of the ellos Gentiles has tienen come una in. bendición And then when the especial fullness of the Gentiles was when the hasta last of que the el Gentile tiempo de believers los has gentiles come se into the cumpla. church, the Lord is going to Y rapture the entonces church. el He's going Señor to va a take raptar a us su out and he's going iglesia, to nos llevará con él y take his finger off the entonces hold button on Israel. He's going to quitará resume el his botón de dealings with pausa Israel as con his Israel y chosen, entonces race continuará con la his obra royal que tiene priesthood con and his Israel. holy nation and his own special people. But until that time, until Pero the hasta rapture, ese tiempo, hasta el rapto, have been placed into this nosotros special. estamos aquí en Why este are we papel in especial. this role? ¿Por Why qué? are ¿Por qué we a tenemos chosen race, children of este God? papel como hijos de Why Dios? are we a ¿Por royal qué es que priesthood nosotros somos with un direct real access to the sacerdocio authority and con power un of God? Why acceso are we a holy directo nation, con Dios? ¿Por citizens qué of somos heaven? una nación santa? Why have you done this ¿Por for us, God? qué? ¿Por qué Dios ha hecho are esto we to do especial with por this? How nosotros? are we to function? ¿Qué How are we vamos to a hacer live con esto? with ¿Qué, this? cómo Well, let's read viviremos on. con Verse este 9 concludes by giving the answer. privilegio? Bueno, That vamos a concluir. El verso 9 That you nos may dice ¿para qué? proclaim the Pues para praises que of him proclamen who called you out of las darkness obras maravillosas de into aquel his que los llamó de marvelous las light. tinieblas a su luz That you may admirable, proclaim para que proclamen, praises of him who para called you anunciar out las of virtudes de darkness aquel into his que los marvelous light. llamó de las tinieblas a su luz Our admirable. musicians this morning Nuestros led us in músicos esta proclaiming mañana the praises nos guiaron of him para who has saved us, proclamar who took us out la of the maravilla darkness of the de world, who de took us aquel out que of the nos darkness of our past, llamó and de has las brought us tinieblas a into su a luz, marvelous place where we are a en new ese lugar race of maravilloso people, a new donde ahora breed of somos people. We are a new, gente especial have a new function. We're priests. y We have tenemos access to una God. nueva We're a función. nation. Ahora We're his somos own sacerdotes, special ahora chosen people. somos gente escogida por Dios. And why did he do it? So that we might do ¿Y por qué what Dios the hizo musicians eso? did this morning. So we might do what I'm doing here now. So that we might ¿Por do qué? what an ¿Por individual qué? did yesterday in proclaiming the praises of God to two individuals Pues, and led them to faith in Jesus Christ. ¿por qué es que That we might estamos proclaim to our proclamando neighbors esto? the Pues goodness of para God, the praises proclamar of a God, nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los que delivered están us alrededor de out of nosotros. darkness. And why ¿Quién are we es el que proclaiming nos it to liberó them? de las That tinieblas? they too might put their ¿Y faith para in him, qué? that they too Pues might para be que ellos delivered out también of puedan darkness ser and brought into liberados the marvelous light de of Jesus Christ. las tinieblas y puedan venir a Cristo. We are chosen so that we might proclaim to the rest of the world the Nosotros greatness of hemos our sido God, the elegidos goodness para que of our God, nosotros and to tell them podamos all that he has done for us. decirle al mundo And todo he lo que will Dios do ha it for hecho you por too. nosotros. Y todo lo que hizo When por nosotros opposition también lo comes hará por against the ustedes. church, we Cuando are venga la not to be oposición, silent about Jesus in the world. nosotros no tenemos But que we are to quedarnos be very callados. vocal with our Nosotros speech tenemos que and very hablar demonstrative with y our demostrar lives. We con are to set nuestras ourselves vidas, up as a light in a dark porque tenemos que place. ser una luz May they see en los Jesus lugares in our oscuros, actions, and may they hear para all que la about gente Jesus pueda through ver our lips a and Jesús our a través de posts nuestras vidas. and our texts. We have several people in our congregation Tenemos who varias very personas en nuestra openly and frequently, congregación joyfully que proclaim the praises of the Lord abiertamente y when we're among them. frecuentemente proclaman We las enjoy it, we're alabanzas del delighted, and Señor it's y nos encouraging, it's edifying, it's y refreshing to be with nos people alegramos like con that. ellos. Es realmente And one of the muy things that we bonito should estar be con gente como proclaiming esa que is proclama al our Señor. testimony. Y esa proclamación de And Dios it debe de ser includes nuestro drawing testimonio, attention with praise to que God to the many llame la blessings and atención privileges a we las enjoy. bendiciones y a los privilegios que Let's tenemos finish con here. el Verse Señor. 10. We are his own special people, but Verso 10. this is not who we always were. We know that. Nosotros somos su pueblo especial, pero no Verse 10, siempre fue we así. once were not Ya a lo people. sabemos. We Verso once were 10. without an Ustedes identity. antes ni We siquiera didn't eran belong pueblo, to God. We didn't know pero the ahora answers son to pueblo life. de Dios. Antes no sabíamos las respuestas But de la now, vida, we are the people of pero God. ahora somos pueblo de Dios. We once
had not obtained mercy. Antes no habían recibido We were misericordia. condemned to die. We were waiting to be Estábamos punished for our condenados a la sins. muerte, condenados a now ser we castigados have por nuestro obtained mercy. pecado. Pero And it's ahora all because ya hemos of Jesus recibido Christ. It's all misericordia because how we porque responded to Jesus Cristo, Christ. It's all because porque we Cristo embraced, we vino a nuestra believed, vida, porque we nosotros put our trust in abrazamos Jesus al Christ. Señor y pusimos nuestra confianza en Before that, Él. we had rejected Por him. Before eso, that, we didn't have nuestro time for destino him. Before that, cambió. we were uninterested in him. But when that Antes relationship to no nos Jesus interesábamos Christ en changed, Cristo, everything pero changed. cuando nos interesamos en Él y nuestra And the good relación news con that Él we cambió, must todo proclaim to cambió. those who do not know Christ is that they Y- too can be changed by the gospel. They too can become children of God. Por eso debemos proclamar al Señor para que la vida de otros Child of God, cambie. who are you? Así que, hijo de Dios, ¿quién eres tú? A chosen generation. A Eres royal una priesthood, nación escogida, a holy sacerdocio nation, santo, his own nación special santa, people. real sacerdocio. Where did you come from? ¿De dónde You were veniste? born of God. You are in the lineage Naciste of de God. Dios, eres del You are in the linaje de family of Dios, God. eres We de la came from familia de God. Dios, We're in his veniste de family. Dios We belong to him. Why are directamente you here? porque le perteneces a We Él. are here to ¿Por qué proclaim estás his aquí? praises. Pues We estás are aquí here to para make him known. We proclamar are here to delight ourselves las bondades, in las sharing maravillas and hearing de about the aquel goodness and the que te greatness llamó. of our God. And we are here to let him. Y estamos aquí para dejar que Él viva a través de nosotros, para dejar que Él sea nuestro fundamento. What gives life meaning? ¿Y qué le da significado a nuestra Being vida? who I was called and created to be. Lo que le da significado a mi Being vida in right es relationship with Jesus estar en Christ relación gives life meaning. con Dios, con And where Jesucristo, will you go when this is all over? y hacer lo que Él me llamó a I've hacer. got citizenship in heaven. You've got citizenship in heaven. Nosotros tenemos When this ciudadanía en los assignment here on cielos, earth is over, we are going to be y with cuando our todo Lord. We are termine, going to be with nosotros our vamos King. a We are going to regresar live a in nuestro His Rey, kingdom. a nuestro reino con el Señor, This is a temporary assignment, folks. porque esto es una tarea This is over. We're going home. temporal, pero cuando esto termine, iremos a casa And that will be better by far. y será mucho, mucho, Father, mucho mejor. Padre thank you. Celestial, Thank you for te what damos you've done. gracias por todo lo que has Thank hecho. you for Jesus Te Christ. damos Thank you gracias por for Jesucristo y sending te Jesus damos Christ gracias por into this enviarlo world, that a we este might be mundo para que saved through him. pudiéramos ser salvos por Él. No, Lord God, I pray that you would Oh cause Señor, oro para que tú people in this room to put their faith in Jesus Christ. permitas I que pray that mucha you would gente cause people who are listening online to put their faith in Jesus ponga Christ. su fe en Jesucristo Maybe you have rejected him. y que aquellos que tal vez Maybe lo you han didn't see him rechazado, as that important. tal vez aquellos que vieron que no Saw lo him vieron como as algo in the importante way or insignificant, as optional, that you were o opting como not. algo opcional. Heavenly Father, I pray Recapaciten, for those who cambien. think that way, Señor, that te you pido would por change their aquellos thinking about que Jesus pensaron de esa manera and acerca de cause them to Jesús. see that He is everything they need. He is all their Señor, hearts te are pido longing que for. He is the purpose for ellos life. puedan ver Lord, I que pray Él es that you nuestro would cause propósito such en la faith vida. to arise. And those who've put our faith in you, Lord Señor, Jesus, te I pido por pray todos that we would have aquellos a better understanding of what you have brought que us han into puesto su fe en and who ti. you've made us to be. Deliver us from the Señor, lies of the que enemy. Deliver us from the tú nos doubts that libres creep into our mind that de las I'm not mentiras that del important or enemigo. that I'm a failure. Ayúdanos, Lord, I pray that Señor, you a deliver us from those eliminar things. esos pensamientos de que And somos unos fracasados y strongly que no impress valemos upon nada. our hearts, Señor, our minds, who we are, ayúdanos a regardless of what our reconocer life looks quiénes like. somos, On the outside, we are your own que somos special people. tu pueblo especial. Heavenly Father, I pray Padre that you Celestial, would te pido que empower us by your Spirit to nos go des el into poder this world de with tu that espíritu message.
para salir de aquí con este mensaje, que no estemos intimidados, que no haya, Señor, este tipo de miedo en nosotros, sino que nosotros podamos demostrar el amor de Jesucristo a la gente. Y esto solamente puede suceder cuando nosotros nos dejamos que tú vivas tu vida a través de nosotros. Señor, te pido que nosotros podamos dejar ir todo aquello que nos está deteniendo, que nos está amedrentando, y que podamos decir, Señor, haz tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.